Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrology, a otro coloquio astrológico. Junto a mí me acompaña el astrólogo tradicionalista, el señor Albert Masdeu. Albert, ¿cómo estás? Pues muy bien hallado como siempre y nada, pues con ganas de tener una charla contigo y pues, disfrutar como disfrutamos hablando de lo que por regla general pues nos cuesta, no, o sea, nos cuesta encontrar oyentes algunas veces. Claro, claro. Y entonces antes que grabáramos estaba diciendo que tengo que empezar a grabar ya porque si no vamos a estar 2 horas hablando sin grabar y Sí, entonces vamos a perder el sí. día en un material que no se va a liberar. Pero estamos aquí otra vez reunidos para otro coloquio más y en este coloquio especial vamos a hablar respecto a otro planeta, vamos a hablar respecto a Júpiter. Y Júpiter, como estábamos hablando anteriormente antes que grabáramos, un planeta particular, tengo entendido que Júpiter ha cambiado mucho a través de la historia, a diferencia, por ejemplo, de Venus o de Marte, que fueron los planetas anteriores que hemos discutido, que se mantuvieron bastante homogéneos, pero Júpiter ha cambiado desde sus inicios babilónicos, después al contexto helenístico, después al contexto pues más europeo, medieval y renacentista. Ha cambiado porque originalmente Júpiter era el Marduk en la tradición caldea, que no era tan benéfico que digamos, o sea, era un poco salvaje, ¿verdad? Luego en la tradición helenística, pues pasa a ser Zeus, ¿correcto? ¿Verdad? Y luego pasa a ser Júpiter, que básicamente tiene esta misma connotación de monarca divino, pero ya un poco más benevolente, pero a la misma vez Zeus y Júpiter tienen sus cualidades, tú sabes, contradictorias. Pero ahora en la cuestión, en el contexto medieval, europeo y renacentista, Júpiter se vuelve un poco más positivo, más benéfico. Y en la tradición védica ni se diga, en la tradición védica se llama gurú, se llama Brihaspati, gurú siendo el maestro, pero gurú también aludiendo a la idea de que es pesado, aludiendo a la idea de que es el planeta más grande en el sistema solar. Y Brihaspati era básicamente el gurú de los dioses o el maestro de los dioses, juxtaponiéndose a Venus, que era el Daitya Guru, que era el gurú de los Asuras, aludiendo a esta idea de que pues Venus era pues amor incondicional y le enseñaba hasta los demonios, y Júpiter era un amor más pragmático, una sabiduría más pragmática, mejor dicho, que le enseñaba pues a los dioses. Y hoy en día, en el contexto moderno, Júpiter otra vez cambia, se le extirpan muchos de sus significantes divinos, de muchos de sus significantes tradicionales, y meramente se le pone esta etiqueta de expansión, de optimismo, que sí, que es parte de, claro, pero es como un señuelo para no tocar esos significantes pues, espirituales, esos significantes que tengan que ver más con la divinidad de Júpiter. Y tengo entendido también que Júpiter es, ¿cómo era? Mojado y caliente, ¿verdad? Eh, Cálido y húmedo. Cálido y húmedo, exacto. O sea, que tiene unas cualidades también contradictorias en ese sentido, porque tengo entendido que es el único planeta que es cálido y húmedo a la misma vez. Generalmente los que son húmedos son fríos y los que son cálidos son secos, pero Júpiter trata de hacer esa diplomacia entre esas cualidades clásicas. Eh, Albert, ¿qué podemos decir de Júpiter para comenzar? Bueno, estaba señalando de que es el planeta que representa el principio de la vida. O sea, en el sentido de que lo que necesita la vida para prosperar es calidez y humedad. Claro. Entonces, como ya hemos comentado en alguna ocasión, ¿vale? Pues la luz del Sol, la luz proveniente de fuera de la esfera lunar, penetra con sus rayos la esfera de la Luna, que es un ámbito húmedo, y a través del estímulo de parte de la luz sobre el principio potencial que está implicado dentro de la sustancia lunar, genera diferentes pautas de vibración, esas diferentes pautas de vibración, los diferentes elementos por sus cualidades, pues la calidez sobre todo y la humedad es el primer factor, ese factor que favorece la proliferación de la vida, y por lo tanto Júpiter representa la unión entre el principio de la luz y el principio de la humedad o de la receptividad, generando ese proceso que es un proceso multiplicador, ¿vale? Que genera la vida. Por encima de todo, detrás de lo que hay en la
connotación simbólica de lo que representa el planeta Júpiter, es ese principio multiplicador, frente al principio divisor que está implicado por Mercurio. Entonces, de alguna manera, todos los procesos de síntesis dentro de este sistema, el sistema sublunar, están vinculados a la idea de Júpiter. Entonces, todos los principios que tienen que ver con la división, la racionalización, la comunicación, la visión seriada o secuenciada, adaptación, ¿vale? Aquellos elementos que están implicados dentro de ese proceso de multiplicación, ¿vale? Está significada por Mercurio. Mientras que, evidentemente, la multiplicación es una acumulación de sumas, ¿de acuerdo? Es un principio de sumar. Mientras que Saturno representa, por el contrario, como factor polar respecto de Júpiter, representa la resta, ¿de acuerdo? Mientras que Júpiter suma, pues de alguna manera Saturno resta. Y ese factor a través del cual Saturno resta, pues provoca que de alguna manera se vean potenciados los factores analíticos implicados por la figura de Mercurio. Con lo cual, bajo estas circunstancias, vemos una polaridad muy interesante entre el principio del calor y la humedad y el de la frialdad y de la sequedad. Entonces, ahí se generan las principales contradicciones en cuanto a la distribución de los elementos, ¿no? Entonces, sobre ese principio cosmológico, podemos decir que Júpiter representa la vida como síntesis de luz y de sustancia receptiva, síntesis entre el Sol y la Luna, mientras que lo que representa Saturno es precisamente la ausencia, ¿de acuerdo? Y está vinculado al principio de Ana, al principio de la indigencia, al principio de las cualidades más hostiles a la vida. Con lo cual ahí tenemos otra polaridad muy interesante. Hay que hacer hincapié en que los únicos planetas que tienen esas condiciones polarizadas, el único planeta que es cálido y húmedo y por lo tanto representa la vida es Júpiter, y el único planeta que representa la muerte, esto es el único planeta que es frío y seco, ¿de acuerdo?, es Saturno. Mientras que lo que encontramos, por ejemplo, respecto a las cualidades calientes y secas, o frías y húmedas, que están polarizadas en las otras dos dualidades, que son las que representan lo moderadamente seco, predominantemente cálido, que es el Sol, y lo predominantemente seco y moderadamente cálido, que es Marte. Y luego, por otro lado, lo predominantemente húmedo y menos frío, que es la Luna. Como decía, bueno, luego Morindo y Francia va a decir que era hasta cálida, ¿no? Hasta templada, mejor dicho. Y luego tenemos Venus, que es predominantemente fría y moderadamente húmeda. Pero por encima de todo vemos que el centro de ese sistema, lo que genera intersección entre el Sol y la Luna, son las condiciones sustanciales que van a dar lugar al hijo, o sea, la semilla, que va a estar significada por Mercurio. Ese centro, que también se llamó Vesica Piscis, y no de manera casual, ¿vale? Ese centro es el centro representado por Júpiter, como podemos ver, es el fautor de la vida. O sea, y eso está también vinculado a la figura de Zeus, ¿no? O sea, hay un famoso meme, ¿de acuerdo?, en donde vemos un libro de mitología, en donde se ve un libro de mitología con la vida sexual de Zeus, que es así de ancho, y luego tenemos un tratado de mitología sin la vida sexual de Zeus y aparece un librito así, muy estrecho, ¿no? Que contrasta mucho con la tradición védica, donde Júpiter era básicamente un sacerdote que no tenía ningún tipo de relación sexual. De hecho, hay un mito que habla de cómo la esposa de Júpiter se fue con la luna y tuvo un hijo que fue Mercurio, y entonces cuando tuvo el hijo se lo enseñó a Júpiter y dijo, está bien, no es mío, pero lo vamos a criar. O sea, que nuevamente vemos esta contradicción, o sea, de cómo los significantes jupiterianos cambian a través del tiempo, a través de las culturas. Sí, pero fíjate que ese mito, que es un mito que a mí me encanta, ¿de acuerdo? Es un mito en el que se encierran valores muy, muy significativos de cómo está configurada precisamente esa idea. O sea, la idea de que en realidad el connubio legítimo produce el fruto de Júpiter. Y de alguna manera Mercurio representa la unión de la vida con la muerte, ¿vale? Que representa, por lo tanto, como un principio de infidelidad por parte de lo que es el principio lunar
con lo que representa Saturno, ¿no? Con lo que representa Saturno. Claro. Con lo cual, ahí se genera otra polaridad. Lo que estábamos diciendo, el principio de multiplicación frente al principio de división, esto es el principio jupiteriano frente al principio mercurial, y luego, pues, otra vertiente de la misma capacidad de multiplicación que se genera en Júpiter, ¿vale? Respecto a la capacidad de sumar frente a la capacidad de restar y lo que representa los procesos de empobrecimiento, de enfrentamiento con la oscuridad, enfrentamiento con la muerte, ¿de acuerdo? Y por encima de todo, lo que representa Júpiter es la preesencia, ¿de acuerdo? Mientras que lo que representa Saturno es la ausencia. Claro. Y detrás de la visión de Júpiter está la visión del vacío, porque su expansión lo que genera es vacío, y por lo tanto lo que provoca es que el orbe o la esfera se llene, ¿de acuerdo? Frente a la condición de ausencia, que es la nada, ¿no? O sea, que es el canal del nihilismo y la depresión y todos los procesos destructivos y degenerativos que implica la figura de ese por la modernidad tratado de ser rehabilitado en su condición de maleficente, que es Saturno, ¿no? Claro. Pues Saturno es maléfico por una razón, es maléfico porque donde está él hay ausencia de vida, ¿vale? Con lo cual, detrás de eso, ¿no? Hay una cosa que tú comentabas que siempre me gustó mucho, ¿no? O sea, Júpiter siempre adelanta, ¿no? Y de alguna manera Júpiter siempre promete, sus promesas están muy vinculadas a este principio político que está adjudicado a la figura de Júpiter, ¿no? Pero el que luego cumple es Saturno, ¿no? Saturno viene con las rebajas y al final, al cocer todo mengua, y ese principio de mengua, que es lo que genera al final la sustancia, está vinculado a la sustancia física, a la sustancia sólida, ¿de acuerdo? Es Saturno. Con lo cual, y luego también tenemos otra duplicidad realmente muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, Venus representa, como dijimos en otra charla, representa la capacidad de atraer, ¿vale? Entonces es un principio de atracción que está muy vinculado al amor por uno mismo, ¿no? O sea, al amor autocentrado, al amor prendado de su propio esplendor, es lo que tiene Venus, ¿no? Y en ese aspecto Venus acepta prácticamente el tributo de cualquiera, mientras ese cualquiera la ponga por encima de todo, ¿no? Y esa condición es la que le da ese enorme poder que está vinculado al amor incondicional. Mientras que lo que representa Júpiter es que la suprema generosidad, o sea, la suprema benevolencia, el supremo desprendimiento de cualquier tipo de apego, ¿no? Entonces eso genera un poder enorme de expansión dentro del sistema, genera un principio de vacío que es lo que hace que todo lo que hay fuera penetre dentro y todo lo que hay dentro salga fuera. O sea, genera el principio de ese latido, ¿de acuerdo? Que se da en la conjunción entre lo que representa el principio del espíritu y el principio del alma, ¿no? El principio como factor activo y el alma como principio pasivo. Genera ese latido que es continuo, es oscilación, ¿de acuerdo? Que es predominantemente expansiva y que genera también en los otros dos puntos de intersección con el principio inerte, pues los dos planetas de la voluntad, que son Marte y Venus, ¿no? Entonces, comentábamos el otro día que existe en la astronomía un personaje realmente muy interesante, que fue un gran astrónomo, ¿de acuerdo? Que decía que Venus fue el último planeta, ¿no? O sea que en realidad Venus fue una emisión provocada por el choque de un meteorito con Júpiter y esa emisión de sustancia, ¿de acuerdo? Pues se consolidó y formó Venus. De alguna manera Venus es como un pequeño Júpiter, ¿no? Pero claro, al encontrarse donde se encuentra y teniendo en cuenta que gira alrededor del Sol y tal como nosotros lo vemos, nunca se separa más de un determinado número de grados, que son 48 del Sol, representa como el principio de atracción. Mientras que lo que representa Júpiter es el principio de apertura, el principio de abundancia, ¿no? Y por encima de todo, pues también está muy vinculada a la figura de Lakshmi, de Ganesha, dentro del ámbito mitográfico, ¿de acuerdo? De la Yotisha y del mundo
del mundo hindú, ¿de acuerdo? Claro. De la filosofía védica, ¿no? Entonces Júpiter es, el nombre Júpiter ya en su misma etimología nos dice mucho acerca de lo que representa ese planeta, ¿no? O sea, es Jus Pater, o sea, es la ley del padre, ¿no? Exacto. Jus Pater. Y también detrás de ese nombre está Diaus, ¿de acuerdo? Que representa el cielo, ¿no? Son nombres indoeuropeos, ¿de acuerdo? Son nombres ancestrales previos a la diferenciación en la mayor parte de las lenguas europeas, que nos dan pues, una información pues, muy importante a la hora de entender qué es lo que representa Júpiter, ¿no? Primero representa la ley del padre y de alguna forma es por eso que está vinculado al principio legislativo. O sea, ahora, por ejemplo, nosotros en Cataluña estamos viviendo unos tiempos bastante complicados, ¿de acuerdo? Hay bastantes enfrentamientos en la calle. En el cero de Aries para Cataluña, ¿de acuerdo? Tenemos en estos momentos el Júpiter progresado, ¿de acuerdo? A la progresión del Sol, Júpiter se ponga en oposición a Saturno. O sea, lo que nosotros estamos viviendo ahora es una oposición exacta entre Júpiter y Saturno. Cuando se juzgaron a los líderes secesionistas, o sea, los que Que fue el de alguna detonante, manera sí, que fue el detonante de fue el la... detonante de lo que está ocurriendo en estos momentos. En esos momentos se producía esa oposición partil entre Júpiter y Saturno, ¿no? Ese choque entre la benevolencia y los límites, ¿no? Ese choque entre los dos principios de la ley, Claro, que es benévola y restrictiva a la vez, ¿de acuerdo? Cuando esos dos principios chocan, pues es muy predecible que lo que ocurra es un choque entre lo que son los principios de la libertad, ¿de acuerdo? Los principios del orden, ¿vale? O claro. sea, porque como dicen los filósofos modernos, la libertad y el orden son en cierta manera complementarios y en cierta manera incompatibles, ¿no? Entonces, el choque entre Saturno y Júpiter lo estamos viviendo de manera muy conspicua, lo estamos viviendo de una manera bastante drástica pues, en la realidad política de este país. Y eso está vinculado a lo que representa Júpiter, ¿vale? Claro. Y, La y, abundancia y la creencia en que somos capaces y de que podemos y de que la democracia no tiene fin, que la voluntad del pueblo pues lo puede todo. O sea, el principio de autodeterminación que está detrás de la idea de Júpiter. y ahí hay varias ideas que me gustaría tocar por un momento. O sea, en términos primeros, comparando lo que son los significantes occidentales con los védicos. O sea, usted habla de una infinita generosidad y dentro del contexto védico, pues Júpiter es un planeta sátrico, es un planeta bondadoso, genuino. También habla respecto a su cualidad que mencionamos ya, que era cálido y mojado. También en el contexto védico, Júpiter es un planeta Kapha. Kapha básicamente es una mezcla de elementos entre lo que sería agua y tierra, que sería como fanguito, ¿verdad? Yo siempre lo aludo así. Y otra cosa muy interesante es que dentro del septenario tradicional siempre hay 6 duplas, ¿verdad? Siempre está la dupla de las luminarias, el sol, luna, femenino, masculino, el principio de la noche, el principio del día. Está también la dupla de Marte y Venus, que ya hemos tocado, que es básicamente la dupla entre el sexo y el nexo, la dupla entre la acción y el placer, o la feminidad mundana y la masculinidad mundana. Y por último tenemos la dupla de Júpiter y Saturno, que es una dupla muy poderosa. Mercurio, pues Mercurio siempre, pues, tú sabes, es el adolescente perenne y como hemos mencionado, su dignidad accidental y su asociación en la carta, pues, va a decir mucho más de él que cualquier otra cosa. Pero la dupla de Júpiter y Saturno es muy interesante. De hecho, yo en los glifos, hay muchas personas que usan como glifos diferentes para Júpiter y Saturno, pero yo siempre opto por usar el mismo glifo y poner a Júpiter Invertido, sí. Y yo creo que esa es una manera muy, muy idónea de empezar a entender las cualidades jupiterianas saturninas, que son súper importantes porque si Júpiter es expansión y optimismo, Saturno es contracción y realismo, ¿verdad? Y un Júpiter en mala situación, el optimismo se vuelve en fantasía, y un Saturno en mala situación, el realismo se vuelve pesimismo. Y como usted menciona, Júpiter es la ley y Saturno es el verdugo. O sea, si Júpiter es el orden, Saturno es el tiempo. Y los significantes de Júpiter y Saturno son muy importantes, especialmente en mi opinión, ¿verdad? Con los tránsitos. O sea, los tránsitos de Júpiter y Saturno
son los tránsitos que realmente hay que ver. O sea, esa es mi opinión. Hay personas que especialmente astrólogos modernos van a diferir, pero las cosas no pasan de un día u otro, las cosas pasan de año en año y sucesivamente, pues Júpiter está en un signo un año más o menos y Saturno está en un signo 2 años y medio más o menos. O sea, está en un signo o sea, está en ese lapso de 30 grados de un signo 2 años y medio y Júpiter un año, más o menos, ¿verdad? A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y además podemos señalar un dato muy importante de esos 2 años y medio, que es el tiempo que no siempre es el mismo, porque obviamente tenemos una declinación y esa declinación hace que no se mueva a misma velocidad por todos los signos. Definitivo. Esos 2 años y medio por signo se corresponden con los 2 años y medio que tarda Marte en dar una vuelta y volver a su misma posición. Correcto. Con lo cual ahí tenemos una relación entre lo que representa Marte y lo que representa Saturno. Claro. Pero hay duplas realmente muy interesantes y para explicarlo prácticamente todo, ¿vale? Entonces, bueno, tú señalabas la dupla tan importante entre Júpiter y Saturno, teniendo en cuenta que son los 2 únicos planetas que participan de las cualidades en sus dimensiones extremas, o sea, calidez y humedad, que son los principios de la vida, frialdad y sequedad, que son los principios de la muerte. Eso no hay ningún otro factor planetario en la carta que combine esas cosas desde un punto de vista tan extremo, con lo cual genera un eje que está vinculado también a los nodos, ¿no? O sea, el nodo norte está asociado a Júpiter en su cualidad de expansión, pero por encima hay una cosa muy interesante en la asociación entre Júpiter y el nodo norte, es el hecho de que el nodo norte revela un vacío, ¿de acuerdo? Entonces, el principio abundante de generar un vacío en el interior, esa presencia, que es algo que tiene tanta importancia en la mística, Advaita, por un ejemplo, o sea, el crear ese vacío interior que es puramente expansivo, que es un puro verterse a la realidad de las cosas, un puro desbordarse, está muy significado por Júpiter y por ese principio espiritual. O sea, Júpiter se queda vacío en sus eternos dones, ¿no? O sea, en su capacidad de expandirse. Y eso está pues, muy vinculado a lo que se representa al principio del nodo norte. Por un lado es vacío y por otro lado es expansión. Entonces, que lo que representa el nodo sur, desde la perspectiva, Fibonacci, por ejemplo, lo cuenta, ¿no? Dice el nodo sur es reducción, ¿de acuerdo? Y es condensación. Y de alguna manera el nodo norte representa el deseo insaciable de alcanzarlo todo en la vida, con lo cual el nodo norte expande tanto lo bueno como lo malo, y el nodo sur contrae tanto lo bueno como lo malo. ¿A través de qué? A través de un principio de enarenar, o de acuerdo, o saturar, ¿no? El principio de saturación que viene vinculado al nodo sur. Con lo cual, nosotros tenemos que cuando estamos uniendo la vesica Piscis, la esfera del Sol y la Luna, estamos generando 2 intersecciones, y una vesica Piscis y la intersección superior, pues es análoga a la condición expansiva de Júpiter y el nodo sur a la condición contractiva que genera la materia y que condensa la materia. Entonces, solía decir Abu Mashar, ¿de acuerdo? En varios de sus textos lo menciona, ¿no? Que el nodo norte es benéfico con los planetas benéficos y maléfico con los planetas maléficos, y el nodo sur es maléfico con los benéficos y benéfico con los maléficos. Cuando tenemos un maléfico en el nodo sur, esas condiciones reductivas hacen del planeta menos malo. Entonces, bueno, pues hasta cierto punto es una suerte, lo mismo claro que tener a Júpiter en posiciones angulares o sobre todo en cuadraturas. Las cuadraturas de Júpiter son extraordinariamente benéficas. Y una cuadratura de Júpiter, sobre todo la cuadratura superior, libera de muchas condiciones ominosas en la carta, convirtiéndose la relación tensa con Júpiter, sobre todo cuando Júpiter se encuentra en el hemisferio norte, pues condiciones de auténtica, o sea, configura a los personajes elegidos por los dioses, ¿no? Se refiere a Júpiter culminando, ¿no? A Júpiter culminando a Júpiter en posición superior. Luego también hay que ver, porque lo hemos comentado en otras charlas, estamos viendo los ciclos zodiacales, tomando en consideración los ciclos sinódicos, y cuando consideramos los ciclos sinódicos encontramos a Júpiter en su condición más poderosa cuando se encuentra a cuadratura superior respecto al Sol. Se encuentra oriental y en su momento de máximo esplendor, ¿de acuerdo? Entonces las cuadraturas de Júpiter son cuadraturas realmente muy, muy, muy productivas, ¿vale?
Bien. Luego también había una cosa que quería mencionar, o sea, respecto de las duplas, ¿no? Es que es un hecho que yo creo que es muy significativo. O sea, encontramos que Júpiter y Marte, por ejemplo, cuando trabajan juntos, pues generan mucho rendimiento. Pero hay que tener en cuenta que donde Júpiter se exalta, Marte se cae. Y donde Marte Viceversa. se exalta, Júpiter se cae. Entonces, hay un principio hasta cierto punto de cierta enemistad entre los planetas, ¿no? Hace que sus domicilios sean lugares en donde esos planetas pueden pecar normalmente por exceso. Y ahí, pues, evidentemente predomina siempre la figura jupiteriana. También encontramos esa misma polaridad, por ejemplo, entre Mercurio y Venus, Y que también Saturno se y da el esa Sol. condición, y entre Saturno y el Sol, ¿no? En Claro. donde encontramos pues esa relación que nos indica tanto acerca de las cualidades esenciales de esos planetas, ¿no? O sea, aquello que define sus valores arquetípicos, ¿no? Claro. Por encima de todo, Júpiter pues está señalado a lo largo de toda la historia de la astrología de todos los tiempos como un benéfico, ¿de acuerdo? Pero también hay algunos lugares en la carta donde realmente es muy perjudicial, ¿no? O sea, encontramos, por ejemplo, un Júpiter en la casa 6 o, por ejemplo, un Júpiter en la casa 12 por aquello de lo que priva, ¿de acuerdo? Varias condiciones en las que Júpiter no es tan bueno como parece, ¿no? Y luego, por encima de todo, esa condición de exceso, ¿sí?, lo que genera muchas veces son procesos generativos desordenados, cuando por algún motivo Júpiter se encuentra en condiciones en las cuales recibe o es recibido por planetas desdichados o que no tienen una muy buena posición planetaria. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en una Quizás recepción, es que no sé. en alguna casa de Marte, por ejemplo. Claro. O sea, Júpiter en Escorpio, ¿de acuerdo? Marte se vuelve jupiteriano en la entrega de la naturaleza. Pues estoy pensando, por ejemplo, pues no sé, en la condición del Sol, ¿no? Cuando Júpiter se encuentra en Leo, o cuando Júpiter se encuentra en Aries, ¿no? O sea, ahí encontramos que Júpiter puede henchir a un planeta no muy bien posicionado en la carta, un planeta cadente o un planeta que se encuentre en condiciones heliacales de aflicción, ¿de acuerdo? Y ese Júpiter puede descontrolar los excesos de ese planeta. Por regla general decimos que los benéficos cuando reciben a los maléficos los benefician, mientras que los maléficos cuando reciben a los benéficos pues se suavizan, ¿de acuerdo? Con lo cual, bajo esas condiciones, Júpiter es un gran repartidor de fortuna y es el gran proveedor de la carta. O sea, en ese sentido, Definitivo. cuando la gente habla del patriarcado, se olvidan que detrás de la noción del patriarcado está Dios Pater, o sea, Júpiter, el generoso, ¿de acuerdo? Que por la general, la figura del padre se asocia a la figura del proveedor. Claro. Entonces, esa figura del padre idealizado, ¿de acuerdo? Pues se significa de manera bastante conspicua en la figura de Júpiter, Claro. ¿vale? Claro. Entonces, bueno, yo aquí, a través de la experiencia, la tendencia a establecer esos tres principios paternos, ¿no? O sea, el Sol, Saturno y Júpiter, ¿no? Donde Júpiter representa al padre soñado, el padre que quisimos tener, el padre idealizado, ¿no? La figura del padre idealizado. Saturno representa durante el primer ciclo, o sea, durante los primeros 28 años, la imagen del padre restrictivo, del padre que impone las normas, y por encima de todo, al ser un planeta femenino, no hay que olvidar lo que Saturno es un planeta femenino, es la visión que tiene la madre del padre como protector y como sujeto que puede poner en peligro la integridad del hijo. O sea, de alguna manera es el factor de cesura, ¿de acuerdo?, que marca la diferencia dentro de la relación entre la madre y el hijo, ¿de acuerdo? Es el factor de interposición entre la madre y el hijo. Entonces, bueno, cuando termina el ciclo de Saturno, pues descubrimos que ni el padre es jupiteriano como nos lo imaginábamos, ni el padre es saturnino como nos lo enseñó nuestra madre, sino que el padre en realidad es el Sol, ¿vale? Y que el Sol por sí mismo no puede nada, que necesita, por lo tanto, de la Luna, a la que no debemos olvidar en ningún momento, porque la vida nace de la Luna, ¿vale? Y por lo tanto es el factor a través del cual el vaso de la realidad
¿de acuerdo? Pues da sus tornasolados, de fluvio, ¿no? La realidad es la luna, ¿de acuerdo? Esa realidad irracional, esa realidad espontánea que surge entre nuestra mirada, y de la unión entre la luna y el sol, ¿de acuerdo? Pues tenemos ese principio, que es el principio a través del cual la vida prolifera, que es el principio que Júpiter, esa visión de Dios trascendente, ¿de acuerdo? O esa visión a través de la cual alcanzamos la trascendencia, ¿vale? Alienta pues que la vida como un principio desbordante e inagotable. Claro. Y yo quería mencionar que estaba hablando respecto a los ciclos del tránsito. O sea, los tránsitos de Saturno y de Júpiter son muy importantes. Y ya nos estamos acercando a un tránsito muy significativo que es la gran conjunción, que eso podemos hacer un video en algún momento, ya para enero 2021. Es que la gran conjunción de cronocraptores es el momento que a los astrólogos desde los tiempos de los magos pues tanto nos emociona, ¿no? Claro, Pues y esta es más grande que nunca porque cambiamos de triplicidad, o sea, que nada más ocurre una vez cada 200 años y obviamente las grandes conjunciones ocurren cada 20 años, o sea que un astrólogo probablemente va a ver 4, quizás 3, o quizás 5 si escribo. La última la tuvimos con las guerras napoleónicas, no sé nada menos. Pues, perdón, es que no entendí lo que dijo otra vez. Las últimas las tuvimos durante las guerras napoleónicas. ¿Vale? Claro, el último cambio de triplicidad, correcto. Exacto. Y bueno, claro, nosotros que somos muy eurocentristas tenemos tendencia a pensar que todo se acaba en Europa y en lo que ocurre en Europa, pero mientras que Napoleón estaba haciendo de las suyas y gestionando lo que es la Europa moderna y generando la Europa de las naciones, claro, ¿vale? Pues mientras en América Latina pues estaban viviendo procesos extraordinariamente trascendentales en el progreso de las identidades políticas de sus países. Que fueron a raíz de Napoleón hasta cierto punto. Sí. Y luego pues también tenemos América del Norte y no nos podemos olvidar de lo que fue China, Mongolia, la India, ¿no? En esa época, ¿vale? O sea que fue una época muy importante, revolucionaria, que cambió totalmente las facies del mundo, pero por encima que nuevamente que fue en triplicidad de tierra, que para que fue en triplicidad de tierra, va a ser en triplicidad de aire, ¿de acuerdo? Y ahora va a ser en aire, exacto. Va a ser en aire y bueno, ya tuvimos una en fuego, ya tuvimos una en agua, ¿de acuerdo? Y eso es un ciclo de prácticamente 800 años. 800 años. 800 años, ¿vale? Que no se produce el ciclo de conjunciones entre los cronocraptores y un signo de aire. También coincide con una etapa extraordinariamente importante en la civilización. O sea, lo estamos situando hacia el siglo XIII, ¿de acuerdo? Que fue un momento, pues, realmente decisivo en el cambio y en el nacimiento de lo que es la Europa contemporánea. Claro. Que al final se digamos, el preámbulo a lo que sería luego el Renacimiento, que es todo lo que empezó, luego Renacimiento, Ilustración, o sea, revolución, claro. Sí, una revolución, ¿de acuerdo? Formidable en cuanto a lo que representa una revolución en el sentido estricto de la palabra. Esa revolución es volver al origen, ¿no? Claro. Una revolución se produce cuando algo vuelve al origen. Claro. Existe la idea de revolucionaria asociada a la noción de Urano, que es la idea que pone lo nuevo siempre en primer plano. Claro. Y por encima de todo, el gran revolucionario es Júpiter, ¿no? O sea, el gran revolucionario es Júpiter. Y Saturno es la chispa, que toma mucho tiempo, pero cuando tiene que llegar, llega. Yo le iba a decir también que ahora con esta gran triplicidad hay muchas cosas ocurriendo. Nosotros, acuérdense, los astrólogos no son adivinos, los astrólogos solamente leen los planetas. ¿Qué va a ocurrir? No sabemos, pero podemos hacer hipótesis. Vemos cómo las criptomonedas se están levantando. Vemos ahora lo que se llama el sínodo de la Amazonía, un posible cisma en la iglesia, sabe Dios. O sea, vemos cómo ya la automatización de la economía está tomando cada vez más y más auge. Van a haber en los próximos años muchos cambios en términos de la vida laboral del hombre, cómo los robots se van a encargar de muchos trabajos manuales. Y obviamente vemos el dragón escondido, que es básicamente ese
titán asiático que está ya levantándose poco a poco. Y pues los amarres económicos en los cuales está la economía global. O sea que hay muchas cosas que pueden ocurrir. Pero todo Detrás esto... de la Ajá, conjunción de los cronocratores, yo creo, vamos a ver, el factor dinámico siempre en este tipo de uniones es Júpiter, precisamente. claro, claro. Entonces, no hay que olvidar el principio de Júpiter que está vinculado a lo orgánico frente a lo mecánico. Claro. Hay un principio, hay dos principios de organización que cumplen dentro del orden de lo que es que la manifestación del ente, ¿no? Como explicaba nuestro viejo sabio de esta gira, ¿no? Él decía, existe un ente racional, existe un ente natural. El ente racional está más bien significado por lo que Saturno representa, ¿de acuerdo? Con los límites establecidos por los principios de la lógica, de la fría lógica, ¿no? Y está el principio orgánico, que es el principio de la vida, que es un principio de organización de caliz heurístico, sintético, ¿vale? Entonces yo creo que la gran conjunción de los cronocratores en este giro que se da a los signos de aire va a coincidir con un proceso en el cual la mecanización, que ha avanzado a lo largo del último siglo y medio de manera exponencial, a lo largo de los últimos años nos ha hecho prácticamente esclavos de las redes, ¿de acuerdo? De las redes, No, y la de inteligencia artificial, que ya está ahí también, exacto. se va a integrar, y ese es el factor, creo, fundamental, se va a integrar dentro del organismo. Y de alguna manera vamos a pasar de ser terminales de carbono de redes de silicio, ¿de acuerdo? A justamente todo lo contrario. Convertirnos nosotros en nuestra propia videoconsola, ¿vale? Transhumanismo. Hasta cierto punto, la gran utopía del transhumanismo es algo que está detrás. La gran victoria del secularismo total. Bueno, yo creo que detrás de eso hay un principio espiritual y detrás Hasta de eso cierto está punto Júpiter porque está probable. alentando de una manera muy pujante. Porque al lado de las innovaciones estamos presenciando también un rehabilitamiento. Es una cosa que además comentabas en tu charla con Pablo Yaniszewski, creo recordar, cuando hablabais de esa cuestión. Yo creo que en estos momentos el principio de organicidad, el principio de vitalismo detrás de la máquina, lo que está haciendo es florecer el principio tradicionalista y favoreciendo la dispersión de nuestro mensaje. Claro. Porque ahora, por ejemplo, nosotros no es como antes, debíamos acudir a los canales a través de los cuales pues, obteníamos el alimento que al sistema le beneficiaba que nosotros obtuviéramos. Claro. Pero ahora nos hemos vuelto selectivos. Claro. Y ahora las personas que tenemos hasta cierto punto ciertas inclinaciones, pues podemos acudir a las fuentes y podemos combinar a nuestro modo, ¿de acuerdo? El legado que nosotros nos sentimos responsables de transmitir. Y ese principio es un principio jupiteriano igualmente, pues es un principio trascendentalista, es un principio vitalista y es un principio organicista frente a la despersonalización de la mecanización. Propone una humanización o una vitalización, ¿de acuerdo? Una naturalización de los medios de producción, ¿de acuerdo? Y volviendo a Júpiter, esa es la importancia de la gran conjunción. Deberíamos hacer algún video en otro momento, porque es un tema muy interesante y es un momento muy, muy emocionante para ser astrólogo, porque nuevamente esto ocurre nada más una vez cada 200 años y la última vez que ocurrió esto fue para los 1800, principios de los 1800, precisamente para las tal llamadas guerras napoleónicas, que fueron pues el génesis de la condición moderna europea y como consecuencia subsiguiente de la condición global, dado al proyecto de globalización que se dio a cabo, ¿verdad? Pero más allá de eso, volviendo a Júpiter, usted también estaba hablando de cuán positivo puede ser Júpiter en ciertas posiciones y dentro de la astrología védica. Hay que recordar que Júpiter es el concejal divino dentro del... Me gustaría hacer una pequeña salvedad respecto del tema de la conjunción Júpiter-Saturno, una última. A nosotros tenemos tendencia, por ejemplo, a valorar la última conjunción de la que tú hablas, el cambio de elemento, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de las guerras napoleónicas. Pero por encima de todo, lo que representó en ese momento la entrada de Napoleón en Jena coincidió, ¿vale?, con la publicación de uno de los libros de corte político,
¿de acuerdo? Y de corte filosófico, cambiaron radicalmente todas las ideologías posteriores, moldeándolas de manera indeleble y creando una situación en la cual todo lo que hubo de venir después, y estamos hablando de los principales giros políticos posteriores, se vieron alentados, que fue la escritura, la publicación de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿vale? Hegel. Ese hegelianismo político, toda la política se ha hecho desde ese momento. Claro, la dialéctica hegeliana, claro. La dialéctica hegeliana, el principio de la dialéctica de la fenomenología del espíritu, es uno de los giros más dramáticos que ha dado el paradigma intelectual a lo largo de los siglos. O sea, realmente fue un giro imposible de cuantificar. O sea, tanto los bolcheviques como los nazis eran hegelianos, en el fondo. Y todas las guerras que hubo políticas y todas las utopías, ¿de acuerdo? Políticas, tuvieron detrás de sus ideólogos, ¿de acuerdo?, la enorme influencia de Hegel. Y la enorme influencia de Silipio, la enorme influencia de la fenomenología del espíritu que se publicó en ese momento. Con lo cual, al final, Júpiter, el filósofo, gana político. Porque Napoleón murió y su imperio desapareció. Pero Júpiter, ese principio de expansión, no se ha cansado de crecer. Claro. Y eso lo ha hecho a través de la síntesis maravillosa del pensamiento político. Albert, ¿tiene algo prendido en el teléfono y está sonando mucho? ¿Lo puedo poner, lo puedo apagar o algo? Por favor. Pues como le estaba mencionando, Júpiter dentro de la astrología védica se considera el gran benéfico, que eso también hace alusión a lo que estaba hablando respecto a esta generosidad inaplacable, ¿verdad? En ciertas posiciones de la carta. Y dentro de la astrología védica, si Júpiter aspecta el ascendente o está en el ascendente o aspecta al regente del ascendente o está en conjunción con el regente del ascendente, hay una condición muy benéfica para el cuerpo, hay una condición muy benéfica para la salud, precisamente porque protege, es como un agua bendita que rocea. Y también estaba hablando respecto a la asociación de Júpiter con los nodos. Hay una yoga muy popular dentro de la astrología védica, que es cuando Júpiter está en conjunción con los nodos, que se llama Guru Chandal Yoga, que se llama la unión del maestro con el delincuente, aludiendo a la idea de que el gurú es el maestro y el delincuente es Rahu o Ketú. La conjunción de Ketú y de Júpiter pues crea una persona que tiene ciertas cualidades ascetas, espirituales y obviamente un desarrollo filosófico espiritual muy heterodoxo al cual está acostumbrado pues de donde nace su familia. Mientras que la conjunción con Júpiter y Rahu crea más o menos lo mismo, una condición heterodoxa, diferente a su crianza, pero a la misma vez crea una predisposición a desarrollarse heterodoxamente, pero de una manera más activa, de una manera más, digamos, revolucionaria o en el sentido de gestar ciertas conductas pues anómalas, ¿verdad? Y para una carta de una mujer, ya que en la condición védica Júpiter representa esposo, entre otros significantes, también eso representa un matrimonio para una mujer con una persona extranjera, con una persona heterodoxa, una persona que no sea común a su entorno inmediato, y también en la gestación, en tener crías, como Júpiter también es significante fijo de cría. En la carta de una mujer, la conjunción de Júpiter y de Rahu crea la predisposición a tener hijos de maneras inesperadas. También con la carta de un hombre, claro, el hombre pues no lo va a gestar, lo va a producir, pero crea la posibilidad de tener hijos de maneras inesperadas, de maneras raras, de maneras inusitadas. O sea que estos son todos significantes que se aluden a Júpiter, porque nuevamente Júpiter es significante de hijos dentro de la tradición védica, no sé si sea el caso dentro de la tradición helenística. También. Claro. O sea, que vemos que Júpiter, y que tiene que ver con este principio de la expansión, de la multiplicación, como nosotros que nos estamos multiplicando y nosotros somos herederos de todo una sucesión transgeneracional desde los principios de la raza humana hasta el día de hoy, ¿verdad? Y sin duda alguna, como mencionamos, es un momento muy, muy emocionante para ser astrólogos precisamente por esa gran conjunción que se avecina. Ahora bien, Albert, para ya ir cerrando poco a poco,
¿Qué podemos hablar respecto a los domicilios de Júpiter, de Sagitario y de Piscis, ¿verdad? Yo siempre veo a Júpiter en Sagitario, que está ahora ahí, y Júpiter en Piscis como unas posiciones muy buenas. Todos los planetas desde la perspectiva védica les va muy bien en Sagitario y en Piscis, a excepción de Mercurio, por razones obvias, la cuestión del exilio y la debilitación de Mercurio en Piscis. Pero en esencia yo siempre veo a Sagitario como si fuera la universidad, como si fuera el sitio de aprendizaje, la iglesia. Y Piscis es más un sitio místico, es el templo alejado. Y a la misma vez hay que recordar que muchas veces la gente no reconoce esto, que Sagitario, porque muchas veces el título del signo más belicoso y de más violento generalmente se le da a Aries. Pero en mi humilde opinión, yo creo que eso es falso. Yo creo que el signo más violento y más belicoso, sin duda alguna, en mi opinión, es Sagitario, porque es precisamente la bondad de Júpiter, es precisamente la benevolencia de Júpiter, que incita al hombre al yihad, que incita al hombre a la guerra santa, a la cruzada, precisamente porque el hombre de por sí, pues el hombre es, hay mucho, no nos vamos a meter en aspectos filosóficos, pero de por sí el hombre no nace un asesino natural, ¿verdad? Y si el hombre va a matar, tiene que ser por sobrevivencia, tiene que ser por una razón muy grande, grande como Júpiter. Y generalmente cuando el hombre se lanza en estas campañas bélicas, santas, o filosóficas o ideológicas, lo hace porque siente que es lo correcto y siente que esta guerra es lo correcto para que cosas correctas y más buenas nazcan. Y ese es Sagitario. Hay que recordar que Sagitario es un arquero y generalmente las flechas eran para matar, no para conectar con ese a lo largo e idealizar. Pero nada, Albert, ¿qué nos puedes hablar respecto a los domicilios, los exilios, las debilitaciones y las exaltaciones? Que ya hemos tocado un poco respecto a Capricornio. Cuando estábamos hablando de cuál es el signo más belicoso, hay que tener en cuenta que Aries es un signo tropical, es un signo movible. Eso significa que parte de las cenizas para ganar todo el terreno que puede. Es impulsor, ¿de acuerdo? Es un iniciador, es un iniciador constante. Sin embargo, Sagitario es un signo dual. El signo dual dentro de pues, la modalidad dual, el ritmo dual, ¿de acuerdo? En la astrología árabe, por encima de todo, se explica a través del principio de disolver. Esto es tomar aquella cosa sólida y llevarla a las condiciones originarias para que pueda producirse anteriormente pues, el disparo inicial de un signo tropical. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos, por lo tanto, que Aries conquista a partir de las cenizas. Pero el factor de Júpiter es tomar algo sólido, concretamente el Sagitario, lo que está implicado por Escorpio, ¿de acuerdo? Y convertirlo en cenizas, ¿vale? O sea, con lo cual, la destrucción, o sea, detrás de Sagitario viene Capricornio, que es un inicio. Mientras que detrás de Aries viene Tauro, que es una consolidación. Con lo cual, factor de conquista es más constructivo a través de la relación entre un signo tropical y un signo fijo, que entre un signo fijo y un signo mutable, porque el signo mutable reduce las condiciones de lo que es fijo a esas condiciones iniciales a partir de las cuales se va a generar algo nuevo, ¿no? Claro. Luego hay que ver también que las condiciones de los signos mutables están asociados a los dos planetas que son Júpiter y Mercurio, que son los principios, como estábamos hablando antes, de la división y la multiplicación. Con lo cual, evidentemente, si nosotros queremos entender claramente la función bélica de Mercurio, ¿de acuerdo? Veremos que Mercurio divide, ¿vale? Para vencer. Y Júpiter lo que hace es que multiplica para vencer, ¿de acuerdo? Con lo cual, respecto a ese factor, tenemos que las condiciones bélicas de Júpiter son bastante más destructivas. O sea, el principio, por ejemplo, de la bomba atómica, ¿no? El principio de la reacción en cadena es claramente una dinámica jupiteriana. Pero por encima de todo hay un factor que a mí me encanta explicar respecto de lo que son las regencias de Júpiter, ¿no? Que es tanto Piscis como Sagitario, son dos signos fascinantes. Yo siempre me reduzco a las cualidades primarias para explicarlo todo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que los signos cálidos son signos ligeros, ¿de acuerdo?
Con lo cual lo que tenemos en Sagitario, ¿de acuerdo? Es la ligereza y dominio, ¿vale? Que es lo que representa el principio seco, que está vinculado también a lo que es rápido. Con lo cual es expansivo, dominante y disolvente, ¿vale? Expansivo, dominante y disolvente. Esa es la función de Sagitario. Y por lo tanto de su regente, que es, tenemos el poder que representa el signo y la fuerza del signo, está significada por el planeta que lo rige. Cuando nosotros estamos hablando de Piscis, estamos hablando de un signo pesado, ¿de acuerdo? Los elementos pesados son el agua y la tierra. Y sobre todo vinculado al principio de fusión, que es lo que representa lo húmedo. Y además un principio de fusión disolvente. Con lo cual, los principios de fusión, disolución, introversión, esto es pesadez, ¿de acuerdo? Y lentitud, es lo que está asociado al signo de Piscis y por lo tanto también a Júpiter. También hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Los planetas benéficos en sus domicilios, ¿de acuerdo? Tienen cualidades que se compensan. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo a Venus, la estamos viendo en Tauros, un signo frío y seco, mientras que Libra es un signo cálido y húmedo. Con lo cual, la humedad de Venus se refrenda en Libra y la sequedad la frialdad de Venus, ¿de acuerdo?, se refrenda en Tauro. Pues bueno, pues algo similar pasa con Júpiter. Claro. O sea, su calidez se refrenda en Sagitario y su humedad se refrenda en Piscis. Eso no ocurre con los maléficos, en donde los maléficos tienen un domicilio que es el domicilio que se corresponde a su cualidad primaria, por ejemplo, Capricornio, Saturno, Capricornio, ¿de acuerdo?, que es frío y seco. Con lo cual, sobre un planeta frío y seco, lo que hace es enconar sus cualidades. Mientras que el signo donde tienen el goce, los dos planetas maléficos, es el signo que no se corresponde con sus cualidades naturales. Con lo cual tenemos que los dos signos presentan una condición extrema. Y esa condición extrema es la que se corresponde precisamente con el exceso que representa Saturno y Marte. Entonces, el tema Júpiter, ¿vale? Es el que estamos mencionando aquí. Júpiter, ¿de acuerdo?, plantea precisamente los principios de disolución que favorecen el crecimiento, ¿de acuerdo?, o la interiorización. Crecimiento e interiorización son los principios que hay detrás de ese principio que en el fondo es generoso, dadivoso y espléndido, que es lo que viene significado por Júpiter por encima. También hay que entender otro factor que también tiene en común con Mercurio, es el hecho de que los domicilios de Júpiter están en cuadratura, lo mismo que los domicilios de Mercurio. Con lo cual nosotros tenemos aquí que los principios que están vinculados a principios de análisis, los principios de síntesis, son principios que respecto de la expansión y la contracción lo que generan son procesos de rendimiento, ¿vale? Con lo cual el principio de rendimiento está vinculado muy específicamente a lo que representan los planetas de la cruz mutable, ¿no? Principios de rendimiento que están vinculados a la transformación y a la gestión de la energía. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que son planetas, ¿de acuerdo?, que son planetas que corresponden con las cualidades espirituales liberadas de la condición de la materia, tanto en Mercurio como en Júpiter, ¿vale? Con lo cual, ahí estamos extrayendo muchas de las evocaciones que tienen esos dos glifos, los símbolos del zodiaco. Por encima de todo, son presencias planetarias que nosotros tenemos también en la condición de Júpiter, en su propia condición física, que ya era conocida en la antigüedad. Los astrólogos modernos dicen que Júpiter es el gran protector del sistema solar. Claro, o sea, porque absorbe todos los asteroides, claro. Absorbe todos los asteroides que entrarían dentro del sistema. Con lo cual, evidentemente, esa condición pues también tiene su moraleja, que dice que cuando uno se rige por el principio de dar, entregar, mostrarse ante los demás y expresar con suprema generosidad sin reservarse nada para sí, en realidad se está curando de su vulnerabilidad, ¿vale? Con lo cual se está curando de su vulnerabilidad y se está haciendo imprescindible. Ese es un principio que es muy importante a considerar Júpiter, porque precisamente Júpiter representa la fe. Y la fe, ¿de acuerdo?, unida a otras dos cualidades de las que también sería muy, muy estupendo hablar,
¿de acuerdo? En relación a sus correspondientes planetarios, ¿de acuerdo? La fe es el principio que nos mantiene en movimiento, ¿de acuerdo? Perder la fe equivale a perder cualquier motivación para realizar cualquier cosa en la vida. Y cuando Júpiter no gobierna, o cuando gobierna mal, cuando lo hace mal, Marte es el primero que campa por sus fueros, ¿vale? Generando pues, grandes tropelías. Cuando no hay un principio espiritual que rija la necesidad que tiene la vida de ganar terreno, pues se generan grandes hecatombes, Claro. civilizatorias. Además, justo antes estábamos hablando de la significación vinculada a Júpiter, la idea que tenían los árabes de Júpiter asociada a la cristiandad, y que Venus estaba mucho más emparentada, ¿de acuerdo? Con el Con Islam. sus significaciones con el Islam, ¿no? Una cosa preciosa, porque ellos, por ejemplo, cuando hablan del día de Venus, el día viernes, no se refieren, ¿no? Se refieren al día de aquellos que van a la mezquita, ¿de acuerdo? Es muy sorprendente porque al referirse a otros planetas, pues hablan de otras circunstancias y de otras situaciones. Sin embargo, Venus es el planeta de la piedad. Claro. Y Y sin embargo, se necesita el aliento de Júpiter, que Júpiter representa precisamente esa fe indeclinable que nos mantiene siempre pendientes de ganar el horizonte, ¿no? De ganar un horizonte en la vida. a la misma vez se ve con ciertos preceptos del Islam yuxtapuestos al cristianismo, de cómo los cristianismos se lanzaban estas cruzadas, que tienen este significante jupiteriano, a la misma vez la contradicción que había por lo menos en Iberia con los moros, de cómo estos siempre tenían agua en sus palacios y siempre estaban limpios y lo estéticos, en cambio los visigodos y los otros pueblos ibéricos. Eran unos puercos. Bueno, lamentablemente sí. Que vemos literalmente. también. Además, es que la idea del puerco, ¿de acuerdo? Es un animal impuro, lo mismo que el perro. Del marrano, sí. Sí, bueno. Marrano. Que tiene otra connotación, obviamente, pero sí. Tiene otra connotación completamente diferente. Sí, correcto. Marrano, el término literal, en castellano antiguo, viene de marrar. Marrar significa errar. O sea, el marrano es el que falla. O sea, es el equivocado. Marrano es equivocado. Esa es la palabra. Con lo cual eso está asociado el marrano está asociado a la idea del judío. Judío, ¿vale? Correcto. Entonces, bueno, que tiene que ver con Saturno, que eso vamos a hablar en el próximo video. Yo tengo sangre judía, ¿de acuerdo? Claro. Tengo 4 apellidos judíos, ¿de acuerdo? Entre mis apellidos. Y bueno, los judíos hemos estado más bien asociados a Saturno. O sea, claro. La idea del judaísmo está asociada a Saturno. Pero hay que tener en cuenta que gran parte del esplendor de la judería, ¿de acuerdo? En todos los tiempos ha estado bajo la protección del Islam. Eso, yo creo que las personas que procedemos de esas raíces no deberíamos olvidarlo nunca. O sea, que realmente los judíos vivieron durante muchísimo tiempo haciendo sus mejores creaciones y favoreciendo a Occidente de una manera como yo creo que Occidente nunca le va a poder pagar, ¿vale? Muchas veces bajo la protección del Islam. Claro. Y de hecho hay astrólogos famosos en el Islam que eran judíos, o sea, Macalá era judío, ¿no? Ben Ezra era judío, claro. Ben Rachel era judío. Y bueno, tenemos muchos astrólogos judíos. Ben Moshe, por ejemplo, el traductor en el siglo XIII del libro Cumplido de las Estrellas, que era un gran polímata, ¿de acuerdo? En la corte del rey Alfonso X, el sabio, pues era judío, obviamente. Y vemos esa relación de las tres vertientes judeocristianas en esa tríada de Saturno, de Venus y de Júpiter, que nuevamente tenemos otro grupito en el cual aludir. Y Albert, para ir terminando ya, porque hemos hablado mucho de Júpiter, de sus significantes más altos, ¿verdad? Pero desde sus significantes más concretos, Júpiter tiene que ver mucho con la riqueza.
tiene que ver mucho con el dinero específicamente y la abundancia. Y aquí me gustaría tocar el tema de la exaltación y de la caída, porque como mencionaba anteriormente, Júpiter es expansión y optimismo, y cuando Júpiter está en una condición negativa, por ejemplo en Capricornio, que es su caída, Júpiter nunca crea cosas malas, sino que Júpiter lo que hace en su condición maléfica, en su condición no maléfica, en su condición caída, es que ese optimismo se vuelve fantasía, ese optimismo se vuelve superstición. Y eso es lo que ocurre más o menos en Capricornio, y a la misma vez eso es lo que ocurre también con los significantes de riqueza. Uno se cree que todo va a ir bien, que todo va a estar perfecto, que todo va a llegar, pero no se da, no ocurre, y uno pues obvia esa realidad concreta y sigue en su fantasía hiperoptimista. Y el Júpiter en Cáncer se parece mucho, en mi opinión, al Venus en Piscis, que tiene una connotación de amor incondicional. Y nuevamente Júpiter en Cáncer, si Júpiter en Sagitario es ese profesor en la universidad, o ese cura, ese erudito, ese teólogo en el Vaticano, o ese Piscis, ese Júpiter en Piscis es el maestro Kung Fu en el tope de la montaña, o el monje en uno de estos monasterios en Grecia, en el tope de las montañas, así en su propia vida de el asceta de sueño. El asceta, exactamente. La persona que se dedica a la contemplación total. Júpiter en Cáncer es básicamente ese hombre sabio, ese hombre erudito, de Sagitario, ese hombre ilustrado, ese hombre en contacto directo con Dios en Piscis, que baja a la población, que baja a las personas, que baja a ese lago, a esa playita, a ese estanque, a ese río de Cáncer, y le enseña a las personas la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo mismo podríamos decir de Venus, que Venus es el amor incondicional en Piscis, y ya no es ese amor por la comida y lo concreto y las cosas de dinero en Tauro, o el amor a las cosas interpersonales y al sexo en Libra. Es un amor incondicional. O sea, así como yo veo esta cuestión de la exaltación y la debilitación de Júpiter, ¿qué podríamos hablar respecto a esta dinámica antes de terminar? Bueno, pues que obviamente, teniendo en cuenta que el sustrato, el fulcro de la vida es la Luna, y lo que representa el medio energético, el medio superfluido lunar, eso está implicado las cualidades cardinales o las cualidades tropicales movibles, impulsoras de Cáncer, pues nos encontramos a Júpiter precisamente en su terreno, o sea, realmente donde sus cualidades multiplicadoras se encuentran en el sustrato más fértil. Con lo cual, esa condición de fertilidad indeclinable y de esa iniciación siempre continua, sin ningún tipo de declinación, ¿vale? Vinculado a las aguas cancerianas, pues hace de Saturno un promisor espléndido. ¿Júpiter o Saturno? Perdón, Júpiter. Hace de Júpiter esas condiciones de desborde, ¿no? Y esas condiciones de desborde dentro de lo que es un contexto favorable, ¿de acuerdo? Con lo cual Júpiter además está bajo esas condiciones nutriendo de una dinámica que hace que las personas que tengan a Júpiter en Cáncer padezcan de energía inagotable. Muy cierto. Como el conejito de Duracell, ¿no? Dice, ¿de dónde sacan la energía las personas con Júpiter en Cáncer, ¿no? Pues básicamente de una fe que alimenta un principio... El conejito de Energizer, disculpe. ¿O era Duracell? No, era Energizer. Yo creo que era Duracell. Ah, pues no sabría decir. Pero que vamos, que mucha gente se pregunta realmente cómo funciona esa gente con ese nivel de rendimiento, ¿verdad? Claro. Tengo un buen amigo con Júpiter en Cáncer, lo que siempre provoca pues, una sensación de tibia benevolencia y de paz. Exactamente. Inagotable. Paz inagotable, esa es la palabra. Paz inagotable. Entonces, esa es la palabra. Es gente con una condición pues, similar a la que tenemos en otros planetas que también son muy benéficos cuando se encuentran en sus exaltaciones en signos de abundancia, en signos productivos. Por ejemplo, la Luna en Tauro, hemos comentado en alguna ocasión, o Venus en Piscis, claro, que es una feminidad encandiladora, inagotable, y que no conoce las barreras en cuanto a la expresión de su encanto, que de alguna manera es como si
como si la gracia les desbordara la sonrisa, ¿no? Muy cierto. Entonces, las condiciones de los planetas exaltados, que hasta resulta heroica en la condición de Saturno en Libra, ¿no? Cuando vemos a Saturno exaltado en Libra, vemos a un Saturno pues, que sabe imponer esa rigidez, esa condición abrupta que en general tiene Saturno a través de la gracia venusina que le recibe allí, ¿no? Claro que Saturno en Libra es como para hablarlo el próximo día realmente, porque es una posición muy ambigua, en el sentido de que estamos viendo un único caso de un planeta maléfico que se beneficia a las condiciones de recepción por exaltación de un benéfico. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo coloquio, donde vamos a hablar sobre Saturno, el señorío del tiempo. Hoy hablamos de Júpiter, el reino expansivo de la sabiduría, y sin duda alguna, un planeta muy benéfico, pero tiene sus cosas y su trayectoria y su historia. Hay muchas cosas particulares. Yo espero que hayamos podido hacer un coloquio a la gente le resulte nutritivo, pues, claro. Las cualidades jupiterianas son nutritivas, en el sentido de que, por desgracia, Júpiter es el gran olvidado en los análisis acerca de lo que representan los planetas en la historiografía astrológica contemporánea. Pero es un planeta que no da problemas, sino en general lo que da sus soluciones. Parece que no les interesa a los que quieran hacer terapia. Alguien viene con Júpiter muy bien puesto, pues nada, no tiene nada que sanar, no tiene exactamente, nada que curar. Exactamente. ¿De qué sirve? Y entonces puede ser un Júpiter exaltado y nunca ha escuchado de astrología y como que, lo entiendo completamente. O sea, es una facilidad para entender estas cosas precisamente por esa página agotable que usted menciona. Y a la misma vez, si hay algo maléfico de un Júpiter, quizás es que vamos a tener un poquito más de peso, o quizás se nos hace un poquito más fácil engordar o tener un par de kilos más. Pero sin duda alguna, o sea, y también eso tiene que ver mucho con la manera en que, pues, el humano de por sí se orienta más hacia lo negativo y hacia el desastre y hacia la herida, hacia, pues, lo maléfico para trabajar desde ahí. Y usualmente las personas que acuden a un astrólogo es porque precisamente pues tienen algo que sanar. Y cuando tenemos a Júpiter exaltado, generalmente pues una persona que está curiosa o que quiere aclarar ciertas cosas. Pero sin duda alguna un Júpiter exaltado en una carta siempre trae un sentido como de alegría al astrólogo, como que, tienes Júpiter exaltado, qué bonito, qué bello. Y yo con la experiencia ya estoy, en mi experiencia, identificar planetas exaltados es algo muy sutil, pero es algo que si uno empieza a depurarlo con la experiencia, uno lo identifica. Y los Saturnos exaltados, Júpiter exaltado, hay un factor muy importante. O sea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los planetas lentos que suelen coincidir en periodos que son estratégicos en nuestro proceso de maduración, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he tenido muchas relaciones con Saturnos exaltados. ¿Por qué? Porque Saturno estuvo exaltado en Libra en una 83, 82, 81, por ahí, ¿verdad? Claro, o sea, que estuvo exaltado durante una época, se corresponde con gente que tiene una franja de edad que por las condiciones en las que mis condiciones de maduración, pues como que de alguna manera tengo más experiencia de Saturno, tengo muchas experiencias significativas de Saturno. Pero por encima de todo, el tema de identificar planetas exaltados, hay que tener en cuenta cómo se encuentran sus planetas receptores siempre. Porque el planeta exaltado nunca opera a través de sí mismo, sino siempre opera a través de aquel al que entrega sus cualidades. Que en este caso sería la Luna. En este caso sería la Luna, obviamente. La Luna, ¿por qué esas personas tienen esa vitalidad tan inagotable? No es porque Júpiter exprese esa vitalidad, sino porque Júpiter se expresa a través de la Luna. Entonces es como un factor que nace en el interior de la Luna, porque Júpiter está en poder de la Luna. Claro. Está en su signo. Que eso también trae la interrogante de cómo ese Júpiter se va a comportar si la Luna, por ejemplo, está en Escorpio. Efectivamente. ¿Cómo se va a comportar si la Luna está en Escorpio? Hasta cierto punto, bien. ¿De acuerdo? Pero si la Luna, por ejemplo, se encuentra en Capricornio, si la Luna se encuentra en Capricornio, ¿qué circunstancias vamos a encontrar? Vamos a encontrar la Luna dotada de las cualidades de Júpiter, que va a tener que operar en Capricornio a las órdenes de Saturno, ¿vale?
Con lo cual, bajo esas condiciones, evidentemente, siempre habrá un pozo de vitalidad inagotable, ¿de acuerdo? Es alguna receptora de Júpiter. Pero por encima de todo, que se beneficia de la exaltación de Júpiter es la Luna. Lo mismo que se beneficia de la exaltación de Marte es Saturno. Claro, claro. El que prevalece es el dueño del lugar. El que prevalece al final, que al final acaba obteniendo los réditos de la exaltación del planeta es el planeta. El casero. El casero. Y el arrendatario. Como hay un principio de diferencia, porque salvo que se encuentre en el mismo signo, siempre hay la necesidad de una contemplación de lo que se representa, hasta cierto punto, cierto descontrol de parte del planeta que cede, de acuerdo a esas virtudes, que hace que algunas veces se emancipen de la condición del planeta que los gobierna. ¿Por qué? Porque el planeta que los gobierna no tiene por qué estar a su nivel de intensidad en cuanto a dignidad. Claro, claro. Bueno, Albert, yo creo que ya hablamos suficiente de Júpiter. Creo que para el próximo vamos a hablar de Saturno y ese va a ser una conversación muy interesante porque Saturno, a mí Saturno es fascinante. Porque Saturno es el primero y el último y el primero, el más importante y el menos importante. O sea, es un planeta muy... Hay una cosa que tiene Saturno en la que hacen mucho hincapié los árabes, que es en el tema de las entregas de disposición. Es el único planeta que no entrega la disposición, porque al ser más lento, o sea, en el nivel de respeto es el nivel más elevado de autoridad. Se tiene más autoridad en cuanto a compromiso Saturno que el Sol. Bastante más. Y eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, así que vamos a aguantar eso para el próximo coloquio. Para todos aquellos que quieran contactar a Albert, aquí abajo en la descripción del video le dejé sus contactos. Albert tiene su escuela astrológica llamada Logos Astrológicos allá en Cataluña, en Barcelona, una escuela muy buena que se dedica a esparcir el mensaje de la astrología tradicional. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en confianza, contáctenlo por las redes. Y Albert, nos vemos en el próximo entonces. Nos vemos. Fue un placer, como siempre. Adiós.